Luego de haber revisado los conceptos básicos relacionados con la conducta responsable en investigación, tocaremos ahora, en este segundo módulo, el tema de la mala conducta científica, algo que cada vez más se reconoce como un asunto de preocupación en la comunidad científica. Durante años se discutió sobre la definición de mala conducta científica. En el año 2005, en los Estados Unidos, la Fundación Nacional para la Ciencia y el Servicio de Salud Pública coincidieron en una definición. Ellos definen mala conducta científica como aquellas acciones relacionadas con la fabricación, falsificación o plagio en el planteamiento, el desarrollo, el reporte de datos y/o la publicación de una investigación. Para que se configure un caso de mala conducta científica, el acto debe ser intencional y deliberado, debe romper los estándares localmente aceptados y debe ser demostrable con evidencias y documentación. ¿Qué entendemos por falsificación? Se trata de la manipulación de materiales de investigación, equipos o procesos, o el cambio u omisión de datos o resultados de manera tal que el estudio ya no presenta los datos reales. En ocasiones, alguien puede llegar a manipular los datos para obtener el resultado deseado y otras veces para evitar un mal resultado o un resultado inexplicable. Por otro lado, la fabricación consiste en registrar o presentar en cualquier formato datos ficticios, por lo que se les denomina datos fabricados. El plagio es la apropiación de ideas, procesos, resultados o palabras de otros, sin darles el crédito correspondiente. El plagio es hoy en día un problema serio, especialmente en el ámbito académico. Además, se ha encontrado una asociación entre la mala conducta científica y prácticas de plagio que surgen tempranamente en la vida académica. Trataremos este tema en detalle en el siguiente módulo. La mala conducta científica puede darse en todos los campos de estudio, en cualquier nivel, y puede ser cometida por cualquiera de los involucrados en la investigación. Por ejemplo, en la concepción teórica y la realización de experimentos, o en la recolección de datos de campo, en la presentación de los datos de la investigación, o en la evaluación de aplicaciones para obtener subvenciones o grants. La mala conducta científica no incluye aquellos errores genuinos o diferencias de opinión. En la investigación, los errores suelen ocurrir con cierta frecuencia, pero es importante tener presente que tales errores pueden tener impactos significativos. Estos errores constituyen mala conducta científica cuando son intencionales, pero si se producen por descuido o por accidente, se les puede considerar como prácticas cuestionables. En 1992, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos definió a las prácticas cuestionables en investigación como aquellas que violan los valores tradicionales de la investigación y que pueden ser dañinas para el proceso de investigación. Muchas de estas prácticas cuestionables se refieren a asuntos como mala representación, inexactitud y sesgos. La mala representación se relaciona muchas veces con cuestiones de publicación. Por ejemplo, no conocer o no reconocer adecuadamente las contribuciones de los autores de una publicación. Esto lo veremos más adelante en el módulo sobre publicaciones. Cambiar el orden de los autores al momento de listar publicaciones. Listar artículos cuya publicación ha sido rechazada, haciéndolos aparecer como en proceso. Publicar la misma información en diferentes medios o publicaciones duplicadas. Seleccionar innecesariamente los reportes de resultados con el propósito de incrementar el número de publicaciones. Las inexactitudes ocurren, por ejemplo, cuando se cometen errores al citar referencias. Este es uno de los errores más frecuentes. Se estima que sucede en el 30 al 50% de los casos e incluso más, pero el asunto es más serio cuando los errores se cometen al referir el contenido o interpretar las citas. Esto es serio, ya que puede conducir a conclusiones totalmente erradas. También se producen inexactitudes cuando los investigadores no resumen apropiadamente sus hallazgos o cuando no ofrecen suficiente información sobre sus métodos para que otros investigadores puedan replicarlos, o en la manera de reportar los métodos de análisis estadísticos. La investigación
debe estar basada en la objetividad, y de esto se desprende que los investigadores deben hacer un esfuerzo especial por separar sus visiones personales y subjetivas de lo que realmente muestran los datos. A veces se producen sesgos relacionados con las fuentes de financiamiento. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se encuentra que determinado tratamiento es efectivo en un estudio que ha sido realizado con fondos o auspicios de determinada entidad con intereses comerciales. Tocaremos este punto con mayor profundidad en el módulo sobre conflictos de interés. Según el Dr. Kaligman, un experto en temas de ética en investigación, es muy probable que a través de la historia varios investigadores hayan manipulado sus datos, algo que hoy en día sería calificado como mala conducta científica. Los resultados de Mendel, por ejemplo, parecen ser más limpios de lo que se ha podido demostrar experimentalmente en la actualidad. Y se ha señalado también que Louis Pasteur no reportó haber usado en sus experimentos una vacuna para el anthrax desarrollada por uno de sus competidores. Un caso sonado fue el del Dr. William Summerlin, un investigador en dermatología, quien trabajando en el Instituto de Cáncer Sloan Kettering de Nueva York, reportó en 1974 que podía implantar sin rechazo tejidos de animales genéticamente no relacionados, algo que parecía un hallazgo importantísimo en el desarrollo de trasplantes. Para respaldar sus resultados, Summerlin mostró unos ratones con áreas negras trasplantadas en la espalda. Sin embargo, un técnico de su laboratorio descubrió que no se trataba de tejido trasplantado, sino solo pintado con marcadores. Al ser confrontado, Summerlin aceptó haber cometido fraude. Otro caso histórico es el del Dr. John R. Darcy, un joven investigador en cardiología de un hospital afiliado a la Universidad de Harvard, a quien en 1981 se le encontró fabricando datos. Luego de una investigación, se supo que fabricaba datos desde que era un estudiante de biología y que había publicado varios artículos en los que incluía profesores que habían tenido poco o nada que ver con esos trabajos. Debido a esto, fue necesario retirar más de 10 artículos y unos 45 resúmenes. Pero aún cuando se evidenció que los coautores no tenían responsabilidad en los fraudes, cobró notoriedad el problema de las llamadas publicaciones de regalo. Es decir, aquellas en las que aparecen autores que no hicieron ninguna contribución significativa, pero cuya presencia en el artículo podría influenciar positivamente la aceptación de la publicación. Con este caso, se puso de relieve la responsabilidad de los coautores sobre la información presentada en artículos que consignan sus nombres, así como las limitaciones del proceso de revisión de pares para detectar casos de fabricación de datos. En el año 2006 salió a la luz el caso del Dr. John Sudbo, un dentista y oncólogo noruego. Un año antes, unos investigadores del cáncer oral descubrieron que Sudbo había fabricado datos de pacientes para un artículo publicado y después retractado por la revista The Lancet. El artículo concluía que los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, disminuían el riesgo de cáncer oral en los fumadores. Luego de un examen de este trabajo, se encontró, entre otras cosas, que 250 de los 908 individuos incluidos en el estudio tenían la misma fecha de nacimiento. Más adelante, Sudbo admitió haber utilizado datos ficticios en al menos otros 2 artículos publicados en las revistas The New England Journal of Medicine y el Journal of Clinical Oncology, que retrataron también finalmente estos trabajos. El comité que investigó el caso incluyó a un miembro del Instituto de Investigación del Cáncer de los Estados Unidos, dado que parte de la producción de Sudbo se había hecho con coautoría con investigadores de este país y había sido financiada con fondos estadounidenses. El comité concluyó que eran fraudulentos 15 de sus 38 artículos, publicados con 65 coautores de 6 países, incluyendo los trabajos derivados de su tesis doctoral. No se encontró evidencia de que los coautores estuvieran implicados en este fraude masivo. Como consecuencia del escándalo, Sudbo perdió su título de doctor, además de la licencia para practicar medicina y odontología. Este ha sido uno de los casos recientes más sonados que nos enseña también acerca de mala conducta científica. ¿Con qué frecuencia ocurren las prácticas de mala conducta científica? En general,
Se estima que ha aumentado el número de casos, pero la prevalencia real es desconocida y en muchos casos no llegan a ser detectados, debido principalmente a inconsistencias en el uso de la definición de mala conducta científica y a que mucha gente prefiere no presentar alegatos o acusaciones. Al respecto, los resultados de un metaanálisis de 18 encuestas publicadas, mayormente en los Estados Unidos, y relativas a diferentes disciplinas científicas, permiten comparar, por ejemplo, las diferencias entre quienes admiten haber tenido prácticas inapropiadas en sus investigaciones y quienes afirman haber observado casos de mala conducta científica. En otro trabajo se ha estimado que la tasa de casos graves de mala conducta científica sería de un caso por cada 100.000 investigadores para los Estados Unidos, donde hay casi 2 millones de investigadores activos. No obstante, solo la Oficina de Integridad Científica ha recibido 800 alegatos desde el año 1990 hasta el 2002, entre los cuales el 10% fue calificado como mala conducta científica. Según una revisión de trabajo sobre el tema, algunos de los factores asociados a mala conducta científica se vinculan con la personalidad del investigador. Por ejemplo, narcisismo, sentimientos de justificación, como la percepción de haber logrado cierto resultado luego de un trabajo duro, la convicción de conocer previamente las respuestas a las preguntas y un sentido distorsionado de la realidad. Por otro lado, se reconocen también la importante presencia de factores externos, como la presión profesional para publicar, la falta de supervisión por parte de los mentores o mentoría insuficiente, un pobre clima laboral, los conflictos interpersonales, el sentimiento de haber sido tratado injustamente, por ejemplo, luego de rechazos en las publicaciones o en aplicaciones para obtener fondos, y la ausencia de una cultura de autocrítica en los centros de investigación, entre otros elementos. ¿Cómo prevenir la mala conducta científica? Para poder prevenirla, es necesario primero identificar los factores de riesgo señalados previamente y luego plantear acciones. Por ejemplo, frente a la presión por publicar que se da en muchas instituciones académicas, se debe enfatizar la importancia de la evaluación del currículum del científico y que hay otras formas de evaluar las publicaciones que van más allá de simplemente contar su número. Es necesario entonces promover que los responsables de evaluar el trabajo de estos investigadores y de evaluar aplicaciones y manuscritos tengan en cuenta que la originalidad de una pregunta, la certeza de los datos, la confiabilidad de los hallazgos y la relevancia de las conclusiones valen más que la rapidez en obtener resultados y la cantidad de publicaciones. También el comportamiento ejemplar de los líderes puede ayudar a prevenir la mala conducta científica. Asimismo, es importante considerar temas como las buenas prácticas, la integridad científica y la conducta responsable en investigación en la educación formal e informal de los investigadores, e implementar políticas institucionales para promover la conducta responsable en investigación y así prevenir la mala conducta científica. ¿Qué normas internacionales existen sobre la mala conducta científica? A nivel internacional es aún pobre el reconocimiento de este tema. En los Estados Unidos, la Oficina de Integridad Científica se encarga de todos los alegatos de mala conducta que involucran a investigadores financiados con fondos públicos. Pero en Europa, el procedimiento aparece fragmentado y varía ampliamente entre los países, pues en varios de ellos, los códigos de buenas prácticas y las pautas para el manejo de denuncias o bien no existen o se encuentran aún en proceso de desarrollo. Salvo en Escandinavia y en menor medida en Alemania, Francia y el Reino Unido, existe muy poca o ninguna regulación sobre la mala conducta científica. Al respecto, el Tratado de la Unión Europea especifica que la ética es de competencia de cada Estado miembro, por lo que no es posible imponer normas internacionales. Europa tiene una larga historia de alegatos por mala conducta científica, pero solo recientemente han surgido casos que han puesto en evidencia las limitaciones de los actuales sistemas de vigilancia. En España, por ejemplo, la mayoría de instituciones de investigación carece de códigos de integridad científica o políticas para lidiar con la mala conducta. Al parecer, en muchos países europeos los casos de fraude permanecen ocultos debido a la falta de reglas específicas. En todo caso, hoy en día es difícil saber si la frecuencia de la mala conducta científica es mayor en países que no tienen estándares de monitoreo con respecto a aquellos que sí los tienen.
No tenemos información sobre nuestra región latinoamericana, desafortunadamente. Sin embargo, en un escenario deseable, la mayoría de los países, o al menos las instituciones que realizan investigación, deberían seguir directivas comunes. La Declaración de Singapur del 2010, que revisamos en el primer módulo, constituye uno de los más recientes esfuerzos para promover criterios internacionales. Recomendaciones para el manejo de casos de mala conducta científica. En este punto, debemos enfatizar que la mala conducta científica no debe ser tolerada y que de existir alguna sospecha de una falta de integridad, se debe verificar si se trata o no de un caso de mala conducta científica. Desde 1995, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos aconseja que cualquiera que haya sido testigo de mala conducta científica tiene la obligación de actuar. En ese país, las regulaciones nacionales obligan a las instituciones a tener sistemas activos para que las personas puedan reportar casos de manera confidencial y sin temor. Es decir, los denunciantes o demandantes deben ser protegidos por el sistema para evitar posibles represalias, no solo del acusado, sino también de otros miembros de la comunidad científica que podrían actuar guiados por un malentendido espíritu de cuerpo. De existir la sospecha de algún incumplimiento de las normas, los centros de investigación en los que se den estas incidencias son los responsables de establecer y llevar adelante estos procedimientos institucionalmente, por propia iniciativa o por notificación, siguiendo pautas internacionales, verificando las sospechas o alegatos y protegiendo la confidencialidad de los denunciantes, antes de trasladar los casos a una instancia superior. Se recomienda especialmente la instalación de una oficina u organismo para la protección de la integridad científica o el establecimiento de acuerdos de cooperación interinstitucional para el manejo de estos casos. La experiencia ha mostrado que en ausencia de estos organismos especializados, las respuestas suelen ser inapropiadas, lo cual puede terminar desacreditando no solo a la institución, sino también a la ciencia en general ante el público. Las universidades, institutos y otros centros públicos y privados que realizan o promueven la investigación deben contar con normas institucionales o desarrollarlas, si no las tienen, para asegurar la integridad científica y combatir la mala conducta científica. Además del Código de Conducta de Integridad Científica, estas instituciones deberían preparar un manual que indique cómo actuar frente a denuncias de mala conducta científica, incluyendo las indagaciones, el establecimiento de sanciones y la manera adecuada de reportarlas. Los principios de integridad científica, las recomendaciones de la Oficina de Integridad Científica de los Estados Unidos y las pautas específicas de otras instituciones pueden servir para definir localmente las normas y los procedimientos. El compromiso con la integridad científica debe ser fomentado activamente mediante el entrenamiento, incorporando los principios de integridad científica como parte de las materias obligatorias en la formación de pregrado y posgrado de los investigadores, y fomentando una reflexión continua acerca de la integridad científica en seminarios y conferencias. Al tomar medidas adecuadas para mejorar el conocimiento de estos temas, las instituciones educativas contribuyen a crear un clima que promueve y fomenta la integridad científica. Para las personas halladas responsables de algún acto de mala conducta científica, las consecuencias dependen de la gravedad del hecho, de acuerdo con los resultados de un proceso realizado por la institución que evalúa la presunta falta. Dicho proceso puede conducir a 1. Acciones administrativas como separación temporal o despido, prohibición temporal o permanente para manejar proyectos de investigación, corrección o retracción de artículos publicados, entre otras. 2. Publicación de los nombres de los responsables de mala conducta científica, como en el caso de la Oficina de Integridad Científica, que los publica en su página web. 3. Sanciones civiles. Y 4. Sanciones penales. En estos dos últimos casos, las penas se derivan de infracciones a los códigos civil o penal o a la legislación relacionada con derechos de autor, patentes, productos terapéuticos, trasplantes de órganos, protección ambiental, ingeniería genética o protección animal. Para resumir, recordemos que la mala conducta científica consiste en la fabricación, falsificación y plagio en cualquier fase de la investigación de manera intencional y deliberada.
Por otra parte, las prácticas cuestionables en investigación son aquellas que violan los valores tradicionales de la investigación y que pueden ser dañinas para el proceso de investigación, y debemos evitarlas. Estas prácticas cuestionables se pueden dar por mala representación, inexactitud o sesgo. Al respecto, existen casos históricos muy sonados que ilustran estas situaciones. También sabemos que los casos de mala conducta científica son relativamente frecuentes, aunque es difícil precisar su magnitud. Estos casos ocurren por factores tanto individuales como externos. Pero es posible prevenir situaciones de mala conducta científica, detectando los factores de riesgo mediante el entrenamiento, estableciendo normas y políticas institucionales, promoviendo la conducta responsable en investigación y con el ejemplo de investigadores líderes. Algunos países de Europa y Estados Unidos cuentan con normas propias, pero hay un esfuerzo por establecer criterios internacionales, como la Declaración de Singapur del 2010. Y finalmente, la mala conducta científica no debe ser tolerada. Si existieran sospechas acerca de algún caso, este debe ser apropiadamente investigado, para lo cual es necesario contar con regulaciones y mecanismos institucionalizados.